Bien, yo quiero indicarle, vamos a estar viendo tres atributos de Dios, ¿verdad? Dios es sabio, Dios es santo y Dios es justo. Hoy vamos a ver Dios es sabio. Amén, Dios es sabio. Pero antes de comenzar con el atributo de la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, que también así se conoce, quiero pues compartir con ustedes esto que hay en mi corazón. Esta es la convicción de la que debe dirigir la enseñanza de la teología cristiana, de que Dios es simple, es decir, libre de composición. Dios es idéntico a cada uno de sus atributos. Él es lo que posee. En Dios, su ser o esencia es lo mismo que ser sabio, santo o justo o todopoderoso. Todos los atributos de Dios son idénticos a su esencia. Todos sus atributos reflejan su ser puro. Es su absoluta realidad cuando hablamos de sus atributos. No podemos pensar que los atributos de Dios, em, como, como que cada uno de ellos obrara indistintamente o de forma separada o de forma independiente. No, sino que cada uno de estos atributos trabajan tomados de la mano el uno del otro, jamás se separan. Todos juntos conforman la esencia de Dios. Cada uno de estos atributos a estudiar, aunque los vemos por separado, jamás se separan. Todos conforman la naturaleza única que Dios tiene, esa naturaleza absoluta de Él. Todos sus atributos forman su naturaleza, o lo que nosotros llamamos su deidad, su esencia, su carácter. Por eso decía, Dios es simple, aunque quizás este término no haga justicia a lo que quiero transmitir. Dios es simple, aunque lo explicamos a través de sus atributos. Quizás ver a Dios o entender simplemente alguno de los atributos de Dios o favorecer algunos de los atributos de Dios puede, hermanos, empobrecer nuestro entendimiento de quién es Dios. Por eso necesitamos ver a Dios a la luz de todos y cada uno de sus atributos, sin separarlos, sin quizás favorecer a alguno, a otro no. A mí me gusta el amor de Dios, no me gusta su ira, ¿verdad? Hoy está muy de moda Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y el resto de sus atributos quizás no son muy nombrados o muy conocidos. Debemos entonces confesar debido a que Dios es el ser puro, hermanos, el ser absoluto, perfecto, único y simple, como vemos, ¿verdad? Que le estoy diciendo, no podemos, en cierto modo, definirlo a Dios, aunque lo intentamos, no podríamos definirlo a ese ser tan, hermanos, tan infinito, lleno de sus perfecciones, son infinitas. Quizás definirlo bajo un concepto, quizás sea algo imposible, pero lo intentamos. Él es el ser sin paralelo en todo el universo. Hermanos, tarea difícil nos ha tocado hablar de Dios, imagina usted,
pudiese cualquier persona en su área o en su rama quizás hablar de lo que conoce, de lo que ha investigado, de lo que sabe. Pero hablar de Dios, hermanos, hablar de Dios, del infinito, hablar de aquel que es hermano eterno, que nunca se acaba, que como dice Job, simplemente hemos oído el susurro de su voz, el susurro. ¿Quién habrá escuchado su trueno? Dice Job. Simplemente el susurro de Dios hemos escuchado. O simplemente estaríamos nosotros bordeando la orilla de la playa en la inmensidad de un océano. Dios es tan grande, hermanos. Dios es tan infinitamente grande. No hay paralelo alguno para Él en todo ese vasto universo. No hay ningún género al que pertenezca como miembro. Sin embargo, no podemos nosotros dejar de hablar de Él, de sus marcadas distinciones, de sus prerrogativas, de sus obras maravillosas. No podemos dejar de distinguirlo de todo lo que no es Dios. Ok, hermanos. De esta forma, entonces, yo quiero que entendamos el estudio de estos atributos. Dios esencialmente es uno solo, aunque podemos, ¿verdad?, estudiarlo, comprenderlo, a medida que vemos cada uno de estos atributos que Él posee, estas perfecciones. Ahora, hermanos, nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de Él, lo recibimos por analogía, mediante las Escrituras. La Biblia, en cierto modo, no se encarga de defender la existencia de Dios, sino que la Biblia da por sentado que Dios existe. Por lo menos la primera página, el primer versículo de la Escritura, directamente dice, en el principio Dios. En el principio Dios. La Biblia no explica, simplemente da por sentado Dios es el hacedor de todas las cosas. De esta forma, nuestro conocimiento entonces de Él, mediante las Escrituras, lo percibimos en todas sus perfecciones. Las Escrituras son entonces para nosotros, hermanos, quiero usar esta analogía quizás para transmitir la idea. Las Escrituras son para nosotros, hermanos, como ese fenómeno de la luz llamada dispersión refractiva. Es decir, cuando un pequeño rayo de luz, hermanos, atraviesa un cristal. Luego, esa luz, que algunos dicen es una luz blanca proveniente del sol o de una estrella, esa luz traspasa ese cristal y luego esa luz blanca se descompone en 7 colores. Es como cuando vemos el arco iris en el cielo. De esta forma, nosotros, hermanos, a la luz de la revelación de las Escrituras, contemplando a Dios como la Escritura nos los va mostrando en el transcurso de todo el desarrollo de la revelación, podremos nosotros decir, nosotros podemos contemplar a Dios, sí, Él es uno, pero la Escritura, de una forma u otra, como el ejemplo que les doy, ese rayo de revelación pasando a través de la Biblia, podemos nosotros apreciarlo a través de todos estos atributos, pero estamos hablando de un solo ser, ¿ok? Estamos hablando del mismo ser. Cuando decimos Dios es sabio, ¿verdad? Igualmente estoy hablando del mismo ser en todos los aspectos, todas sus perfecciones, aunque hoy hable solamente de la sabiduría de Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, Dios es sabio. ¿Ok? Quiero comenzar allí hoy. Dios es sabio. ¿Cuán consuelo hay para nosotros? ¿Cuánto consuelo hay para nosotros, hermanos, en este atributo de Dios? Dios es sabio. Simplemente, hermanos, el término o el título, Dios es sabio, debería automáticamente ministrar nuestra mente y corazón, la sabiduría de Dios. Algunos quizás objetan, quizás debido a un aparente caos que hay en el mundo. Cualquiera podría objetar, ¿cómo es que Dios es sabio? Si Dios hizo este mundo, la creación, y este aparente caos que hay en medio de todo este sistema.
Pero a pesar de todo esto, hermanos, la Biblia testifica de que Dios es sabio. Así que hoy entonces quiero que contemplemos esta realidad. Cuando digo que Dios es sabio, cuando decimos que Dios es sabio, me refiero a que qué tipo de entendimiento o conocimiento hay en Dios. Ok, hermanos, qué tipo de entendimiento, de conocimiento hay en Dios. El conocimiento de Dios en la Escritura tiene varios nombres según sus diversas relaciones o objetivos. En lo que respecta a las cosas presentes, Dios es sabio, ¿ok? Porque Él conoce todas las cosas presentes. Con respecto a las cosas futuras o por venir, la Escritura lo llama la presciencia. Es decir, Dios tiene, por supuesto, el conocimiento. Dios sabe absolutamente todo lo que ha de suceder en el futuro. En cuanto a la universalidad del conocimiento de todas las cosas, la Escritura lo llama omnisciencia, ¿verdad? O lo entendemos, la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas claramente, objetivamente. Dios sabe absolutamente todo lo que hay en el universo entero. En cuanto al simple entendimiento de las cosas, porque Dios, cuando decimos Dios es sabio, Dios no es simplemente que Él sabe qué hay o qué ha de suceder. Dios entiende todas las cosas. ¿Ok, hermanos? Dios entiende todas las cosas. Dios sabe el porqué, la razón, el propósito de todas las cosas. Y una vez más, hermanos, todo eso debe automáticamente traer consuelo a nuestro corazón. La Escritura lo llama a este saber con propósito de Dios en cuanto a todas las cosas, lo llama su sabiduría y su inteligencia. Dios hizo todas las cosas, por supuesto, con conocimiento, con sabiduría y con inteligencia. Nada ocurre, hermano, por el mero azar, ¿ok? Nada ocurre simplemente de forma accidental. Siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito en todas las cosas. Y así lo muestra la Escritura. Concluimos entonces, de Dios es el conocimiento, Dios es sabio, de Dios es la sabiduría. Por supuesto, hermanos, debe tener conocimiento, de lo contrario no podría ser sabio. La sabiduría es la flor del conocimiento y el conocimiento es la raíz de la sabiduría. Y todo esto procede de Dios. Todo esto procede de Dios. La creación entera, hermanos, es simplemente una manifestación de la sabiduría de Dios, la perfección de todas las cosas, lo organizado que están todas las cosas. La sabiduría divina se revela como un atributo innegable de la naturaleza de Dios. Entonces, cuando decimos Dios es sabio, no estoy diciendo hoy Dios tiene conocimiento, Dios tiene sabiduría, ¿verdad? Dios conoce las cosas. No, es simplemente cuando digo Dios es sabio, es que Él es la sabiduría. No es que Él contiene sabiduría o contiene conocimiento o ha aprendido algo a través de los años. No, Él es la sabiduría. ¿Ok, hermanos? Dios es la sabiduría. La sabiduría es inherente a su carácter, a todas las cosas que Él hace. La sabiduría, hermano, no es quizás un mérito que Él alcanzó. No, es parte de su esencia, de su ser. Así que, hermanos, nosotros podríamos tranquilamente, hermanos, rendir todas nuestras vidas completamente a un Dios sabio. Que nosotros vamos a entender todas las cosas, quizás no. Quizás ni siquiera te entiendes a ti mismo. Algunos de nosotros todavía estamos luchando, lidiando con por qué actuó así, por qué respondí así. Aún estamos descubriendo cosas de nuestro carácter. En cambio, Dios no. En cambio, Dios no es así. Inherentemente, hermanos, la naturaleza de Dios es sabia. No hay otra forma en la cual Dios pueda obrar, sino sabiamente en todos sus caminos. No hay otra forma en la cual Dios pueda desarrollar sus planes y propósitos, sino con sabiduría e inteligencia. Esto es señal, hermanos, de que Dios nunca fallará.
Dios nunca va a fracasar. Proverbios 8:14, conmigo está el conocimiento y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría personificada, y algunos han dicho es Cristo, es Dios. Ahí está la escritura. Y cantidad de pasajes bíblicos demuestran esto, hermanos. Así que la revelación, la palabra de Dios, manifiesta clara y abiertamente, Dios es absolutamente sabio. Dios es sabio. La sabiduría es de Él, pertenece a Él, se origina en Él. Si nosotros podríamos decir, la sabiduría es esto o aquello, simplemente estaríamos señalando el carácter de Dios. Estaríamos simplemente inquiriendo en la naturaleza divina. Nosotros podemos adquirir sabiduría y conocimiento a través de la información. Dios no. Él es la sabiduría. Su modo de ser, de actuar, de organizar, de hacer todo, simplemente es sumamente sabio. Todo lo que hace, todo lo que ha determinado, todo lo que ha señalado, su voluntad en todos los aspectos. Efesios capítulo 1, 5 al 8, donde se habla de la iglesia. Se habla de ese plan que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Ese plan de salvación, un plan de redención. Algunos han dicho el pacto de gracia, elaborado Dios en sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde esta perspectiva vemos que Dios es sabio. ¿Por qué? Dios es sabio en cuanto a todas las cosas que ha hecho. Incluso algunos podrían decir, ¿dónde hay sabiduría en el hecho de que Adán y Eva pecaron o cayeron? O como algunos dicen, ¿cómo a Dios se le ocurrió colocar un árbol allí donde pudiese venir luego toda esta catástrofe? ¿O cómo es que si estaban en el paraíso, Satanás estaba allí? Hermanos, la sabiduría de Dios, conociendo todas estas cosas, dice allí el libro de Efesios, capítulo 1, que Dios tenía un plan. Ya Él tenía la solución a todas estas cosas. Fue sabio. Y así lo dice la Escritura. Y nosotros debemos aceptarlo y confesarlo de esta manera. Él, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sus planes, hermanos, en cuanto a la redención, al rescate de la humanidad perdida, fue algo totalmente sabio. Él actuó simplemente con sabiduría. Cuando entonces hablamos, hermanos, Dios es sabio, cuando decimos Dios es absolutamente sabio y todo lo que hace es sabio en todos los aspectos, hermanos, podríamos nosotros también concordar con las Escrituras que esta es una sabiduría totalmente profunda. Como dice el texto de Romanos, es insondable, desafiando cualquier intento de comprensión total por parte del hombre. Frente a ella, ningún consejo o entendimiento humano puede competir o resistir y siempre apuntará a su gloria. De esta forma, hermanos, la sabiduría de Dios, hermanos, es tan extraordinaria que simplemente el no entenderla nosotros debería llevarnos incluso a la simple adoración, a la adoración, como el himno que cantábamos, a la doxología. Nosotros deberíamos glorificar a Dios en cuanto a sus obras de sabiduría. Dios es absolutamente sabio en todo lo que hace. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus caminos. Son inalcanzables para nosotros quizás. Lo dice Isaías de esta forma, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, así como son. O como hay un abismo de distancia entre los cielos y la tierra, así son más altos mis pensamientos
que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cómo podrá entonces la pobre criatura, quizás lidiando a través de sus pruebas o sus angustias, o preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de todas estas circunstancias? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la gracia, el favor de Dios, el amor de Dios en todas estas circunstancias? Simplemente nosotros debemos reconocer, altos son tus caminos, altos son tus caminos, tus pensamientos, tus formas de obrar, de actuar. No son alcanzables para mí, no están quizás en la disposición en que yo pueda comprenderlo. De esto, entonces, nosotros debemos aprender en la práctica, hermanos. Si la sabiduría de Dios, su sabio consejo, sus determinaciones, simplemente se están desarrollando, nosotros debemos entender antes de quejarnos en los conflictos de nuestra vida, es que hay algo mucho más grande que tú, hermano, hermana. Hay algo mucho más grande que tú y que yo. Hay algo mucho más grande que se está desarrollando. El mundo no gira a mi alrededor. Muchas veces yo pienso que yo quizás soy el actor de mi propia película, pero no es así. Yo simplemente soy uno más que está allí. Por eso la teología, hermanos, la teología reformada, la teología calvinista o nuestra fe, lo que profesamos, siempre le da la gloria a Dios y el hombre es humillado. Y literalmente, hermanos, la doctrina nos humilla. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios humilla, hermanos, literalmente. Quizás el pobre entendimiento de nosotros como seres humanos. Pero la fe, hermanos, quizás en medio de nuestra humillación, ha de levantarnos con regocijo, confiando en Dios, confiando en Dios. Así que esa legítima sabiduría de Dios, ese legítimo conocimiento de Él, de todas las cosas, el cual ha hecho todas las cosas con profundidad, hermano. Dios no, en estos aspectos, Dios todo lo hace de una forma tan extraordinaria, quizás como ninguno de nosotros pudiese imaginar, Dios hace las cosas. La profundidad de esta sabiduría, la cual es insondable, la cual desafía quizás, hermanos, muchas de nuestras ideas. Los caminos de Dios son tan quizás distintos a los propósitos y planes que nosotros demarcamos en nuestra vida. Quizás muchos de nuestras ideas y nuestros propósitos serán confrontados, serán derribados. El creyente, hermanos, simplemente debe entonces ser sumiso. ¿Ok, hermanos? Sumisos a esa voluntad de Dios. Nosotros podemos contemplar a la luz de la Escritura un Dios que es sabio, el cual ha decretado su voluntad. Hay o podemos nosotros entenderla así, una voluntad decretiva. Dios ha decretado todas las cosas. Dios, desde el principio, ha decretado todas las cosas hasta el fin. Y hay una voluntad prescriptiva, la que llamamos en la Escritura, ¿verdad? Revelada a nosotros. Ambas voluntades, o una voluntad que hay, simplemente que hay una que se está desarrollando quizás tras bambalinas, como dicen allí. Hay una prescriptiva que ya la conocemos allí, la cual está escrita, dada para nosotros, pero que nos desenvolvemos allí, en esa voluntad, nosotros. Tenemos allí a Job. Hermanos, si nosotros queremos quizás entender cómo es que actúa el desarrollo constante de nuestra vida, veamos el libro de Job. La persona, aquel hombre, como la Biblia lo califica, un hombre piadoso, apartado del mal, un hombre justo. Viene Satanás, ¿verdad? Y Dios permite toda aquella prueba, todo aquel suceso. Job no entiende quizás lo que está sucediendo o que está a punto de suceder.
Simplemente Dios permite todo aquello en la vida de Job, hermanos, y ahí se comienza a desarrollar ese plan de Dios para con Job, siempre misericordioso, hermanos, siempre sabio y justo. Por lo menos el capítulo 1, verso 21, allí Job confiesa, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Y dice, y Job no pecó en este aspecto. Sea el Señor bendito, sea el Señor glorificado. ¿Qué había pasado? Una serie de calamidades, hermanos, se habían presentado en la vida de Job. Una serie, hermanos, yo creo que ninguno ha pasado pruebas como esas. Perdió sus 10 hijos, sus riquezas, sus bienes, perdió todo en el transcurso de aquella prueba. Y que dice la Escritura, él confiesa, saludo desnudo, salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. En este aspecto Job no pecó. De esta forma podemos nosotros, hermanos, también, con toda sumisión, porque a veces en nuestras pruebas nos llevan a dudar. Bueno, nosotros debemos reconocerlo. Quizá esos momentos de desierto, como se dice. ¿A dónde está Dios? No, Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado allí. ¿Has actuado entonces con sumisión a esta temporada que Dios ha permitido en tu vida, a estas circunstancias? Desde este punto de vista, entonces el cristiano puede estar en sumisión a la voluntad del Señor. Podemos entonces nosotros, incluso en medio de estas circunstancias difíciles, aprender, hermanos, de la sabiduría de Dios, pidiéndole a Dios. Pidamos al Señor sabiduría, entendimiento en todos estos aspectos. Literalmente la Escritura también nos enseña y nos exhorta a pedir la sabiduría. Y Santiago, en el capítulo 1, nos enseña a pedir sabiduría cuando justamente nos hallamos en diversas pruebas. ¿No dice acaso así el libro de Santiago? Cuando os halléis, bienaventurados sois cuando os halléis en pruebas. Pero se invita entonces al cristiano, al creyente que está pasando por pruebas, pedir sabiduría y confiar en Dios, el cual la da abundantemente sin reproche. Dios entonces quiere y puede darnos sabiduría. Debemos pedírsela. Nosotros debemos imitar a Dios en cuanto, vamos a decirlo así, en cuanto al saber. Si nosotros estamos en la fe, si nosotros estamos en el conocimiento, ¿verdad? En la palabra de Dios, nosotros debemos entender que Dios hace todas las cosas eficazmente con un propósito. Eso involucra, por supuesto, que Él hace todas las cosas con sabiduría. Debemos entonces, en este sentido, hermanos, apelar a Dios, buscar a Dios, para que nos brinde esa capacidad, para que nosotros también podamos actuar con sabiduría. Para nosotros, la sabiduría, hermanos, es, en todo caso, saber actuar, ¿ok? Saber actuar. Para nosotros, sabiduría e inteligencia es ser capaces de actuar debido o acorde a la voluntad de Dios. Para, para nosotros eso es sabiduría. Actuar conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, a lo que Él ha revelado. Y cuando no entendemos quizás lo que está sucediendo, o por qué al justo le va mal, o por qué al justo le pasan cosas malas, a veces esas ideas, esos conflictos que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿por qué si yo soy cristiano y busco a Dios me va tan mal o pasan distintas cosas en mi vida que parecen contrarias a algunas promesas de la palabra del Señor? Simplemente, hermano, debemos orar para que Dios nos ayude a entender, confiar en sus planes. Los planes del Señor siempre serán mejores que los nuestros. Los planes del Señor son perfectos, perfectos. Y esa es la salvaguarda que nosotros debemos siempre, hermanos, tener presente en nuestro corazón. Cuando decimos Dios es sabio,
también decimos Dios todo lo conoce. Podemos nosotros entender la sabiduría y el conocimiento de Dios por contraste, en este caso, en contraste con nosotros mismos. A diferencia de la conciencia humana, la cual es finita, nuestras limitaciones, la autoconciencia de Dios divina no tiene limitaciones. Dios todo lo sabe, absolutamente todo. El contenido del conocimiento de sí mismo, de Dios, es nada menos que su ser. Dios conoce absolutamente toda la perfección. Y hermanos, algo que debemos entender, ¿por qué Dios conoce todas las cosas? Porque literalmente Él las ha decretado. Él ha decretado todas las cosas. Cuando vemos entonces esos pasajes bíblicos, cuando por lo menos Hebreos 4:13, cuando dice todas las cosas están descubiertas y desnudas delante de Él. El conocimiento de Dios, hermanos, es tan amplio el conocimiento de Dios, que para Él no existe el tiempo, pasado, presente o futuro. Quizás nosotros para entender el tiempo lo manejamos de esta manera, pasado, presente y futuro. Pero con respecto a Dios, el autoconocimiento de Dios de todas las cosas, las cuales proceden de sí mismo. Y como decía al principio, de ese conocimiento absoluto de todas las cosas, de su omnisciencia. Hermanos, para Él no hay tiempo. Todo está en un eterno presente para Él. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algunos apologistas ven desde este punto de vista algo muy interesante. Dicen, bueno, en este momento Dios creó el tiempo, el espacio y la materia. Al crear Dios tiempo, espacio y materia, nosotros podemos, por deducción, entender que Dios no está limitado ni sujeto a ninguna de estas áreas de la creación. Por lo tanto, Dios no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Dios, en este sentido, Dios lo llena todo. Dios es tan distinto, quizás, a la creación y a la criatura, que Dios, hermano, literalmente no está sometido a ninguna de estas limitaciones como usted y yo. Por lo tanto, nosotros debemos entender, Dios lo conoce todo a la perfección, de manera tan holgada, tan clara, tan perfecta. Dios conoce, hermano, lo que pasó hace 6,000 años, pero no en recuerdos, sino como un claro, eterno presente. Dios conoce lo que sucederá dentro de 500 años y el Señor no ha venido. Hermano, lo conoce como un eterno presente, como un ahora, un ya. Dios conoce, hermanos, todo, todo. Es desde la eternidad incluso. Dios conoce todo desde la eternidad pasada. No está limitado. Incluso las cosas que están por venir las conoce a la perfección. Y es el grito, hermanos, de los profetas como Isaías. Isaías, o Dios hablando mediante Isaías, hace ese reto. ¿Quién anunció las cosas del porvenir? Yo Jehová, que conoce todas las cosas, yo que anuncio lo porvenir. Y él hace un contraste en su propio conocimiento de todas las cosas con los falsos dioses que estaban adorando a Israel para ese entonces. Así que el conocimiento de Dios, el conocimiento de ese conocer de Dios, hermanos, es simplemente fundamentado en su carácter, en lo que Él es. Para Él siempre hay un eterno presente. Porque el cristiano entonces debe, hermanos, apreciar y valorar la doctrina del conocimiento de Dios. Porque él puede confiar y reposar en su Dios. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por lo tanto, hermanos, nos conviene un Dios que lo conoce todo. Ciertamente esa doctrina, hermanos, bien entendida para algunos, será un conflicto grave para sus vidas. Dios lo conoce todo. Dios me conoce a la perfección. Sí, Dios se conoce a la perfección.
Conoce los más íntimos pensamientos, incluso tus intenciones al hacer todas las cosas. Dios conoce no solamente el accionar de nosotros, conoce las intenciones. ¿Por qué las hacemos? Dios conoce el corazón. Yo, Jehová, que conozco el corazón, que conozco legítimamente al hombre, que conozco todo lo que es el hombre. Para algunos hermanos, legítimamente esta doctrina del conocimiento de Dios será algo fatal, algo fatal. Será algo, hermanos, de terror, por supuesto que sí. Y debe ser así, hermanos, porque Dios también es el juez de toda la tierra. Nada se escapa del ojo de la omnipotencia de Dios, ese ojo grande de la omnipotencia. Dios todo lo sabe. Todas las cosas están eternamente presentes delante del conocimiento de aquel, hermanos, sin disminuir, sin aumentar. Dios no está aprendiendo, Dios no está practicando. El conocimiento de Dios está completo ya, completo, entero. Dios sabe todas las cosas. Conoce a todas las criaturas, desde las más altas a las más bajas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Conoce los cuervos, sus crías, toda clase de animal, todos los animales del bosque son míos, dice el Señor, reclamándole a Israel. Si tuviese hambre, no te pidiese a ti. Todos los animales del bosque son míos. Él conoce a cada ave, incluso sabe de aquellos más insignificantes, como lo dice el Evangelio. Ni a uno de ellos cae a tierra sin que lo conozca mi Padre. ¿Acaso no valen esos pajarillos un cuarto, la moneda más de menos valor que tenía Israel para ese entonces? Esos pajarillos insignificantes, ni a uno de ellos cae a tierra sin que lo conozca nuestro Padre. ¿No te conocerá tu Padre a ti? Por supuesto que sí. Dios te conoce a la perfección. Y a pesar de eso te amó. Dios conoció tu corazón. Dios conoció tus hierros, también tus fracasos, tus caídas, tus dudas. Dios ha conocido absolutamente todo de ti y a pesar de eso te ha amado. Desde este punto de vista, el conocimiento de Dios, hermanos, para nosotros es también una fuente de alegría y contentamiento. Porque no basó Dios su amor en ti o las expectativas en ti en algo o en alguien que quizás iba a dar sorpresa más adelante. No. Su conocimiento, su amor actuaron juntos para tu salvación. Así que a Dios no le sorprende nada de lo que tú hagas. ¿Ok? A Dios no le sorprende nada de lo que tú hagas. Incluso no le informarás nada a Dios de las cosas que tú hagas porque Él las conoce todas. Eso es en su eterno presente. Todas. Dios conoce absolutamente todas las cosas que hay en la creación, las gotas de la lluvia. Dios puede llamar a todas las estrellas por su nombre. Todas y cada una de ellas. Yo conozco todas las aves del campo, las fieras del campo, las aves de los montes. Todas las cosas que se arrastran están contabilizadas. Todas, absolutamente todas. Las nubes están contadas, Job 38:37. Cada gusano en la tierra, cada gota de lluvia que cae sobre la tierra, los copos de nieve y los nudos de granizo, las arenas a la orilla del mar, los cabellos en la cabeza de cada uno de los hombres. No, hermanos, nada se ha escapado del conocimiento de Dios. Todo está bajo su control, todas las cosas. Dios conoce a todas las criaturas, todos sus caminos, todas sus acciones, todos. Job dice, ¿no ve todos mis caminos y cuenta cada uno de mis pasos? Por supuesto que sí. Dios absolutamente lo conoce todo, hermanos, todo. Quiero terminar, hermanos, aunque
este tributo podría ser mucho más extenso. Quiero terminar dando algunas implicaciones para el creyente, para nosotros, y también ver este atributo a través de la persona de Cristo, para quizás verlo a través de Cristo de una forma más cercana a mí, más cercana. Entonces quiero ver, Dios es sabio y cómo este conocimiento de Dios, cómo la sabiduría de Dios, entonces tiene implicaciones prácticas para nosotros. ¿Ok, hermanos? Porque la doctrina cristiana no es simplemente información para nosotros. Es, ¿verdad? Por supuesto, conocimiento, sí, bendito conocimiento, un precioso conocimiento, pero que debe llevarse a la práctica, como dicen también los escritores del Nuevo Testamento, Santiago. Porque no es, ¿verdad?, el oidor olvidadizo el que recibe la bendición, sino el que practica la palabra, sino el que la lleva a la práctica. Desde este punto de vista, hermanos, la doctrina de la sabiduría, el conocimiento de Dios, es una verdad que debe llenar tu corazón de consolación. Cada creyente debe hallar consuelo y contentamiento en saber de que su Dios es sabio y hace todas las cosas con sabiduría. Las hace todas con un propósito, el propósito de tu santificación, el propósito de tu salvación. No hay otro propósito más grande para tu vida. Quizás Dios te ha llamado para que tengas una esposa, un esposo, críes hijos piadosos, para que sirvas a la iglesia. Dios te ha llamado para que seas un arquitecto, un profesor, o cualquiera sea tu profesión. Tú puedes ser un albañil, tú puedes ser cualquier cosa que Dios haya querido o planificado para ti. De esa forma tú das gloria a Dios, siendo hombre, siendo mujer, siendo joven, teniendo una profesión o no teniéndola. Tú das gloria a Dios. Pero el propósito más grande y más significativo para tu vida es tu santificación y que te conformes a la imagen de Jesucristo. Así que habrá muchas cosas en tu vida que vendrán a golpearte, que vendrán quizás enfermedades, pare de contar, cualquiera sea, pero que si éstas se desprenden de la mano sabia de Dios, deben ser un consuelo para tu vida, deben ser un consuelo para ti, un consuelo para mí. Así que para el cristiano, para el creyente, no hay accidentes. Para el cristiano, para el creyente, nada surge por al azar. No fue el diablo, no fueron los hombres. Ha sido el plan, el propósito determinado de Dios para ti. Y todas esas cosas que están sucediendo en tu vida van a redundar para que tú seas como Jesucristo. Y no hay otro propósito más maravilloso para tu vida. Sé como Cristo. Sé como Cristo. En la perplejidad de sus pruebas, Job confiesa, mas él conoce mi camino. Job 23:10. Esto puede ser profundamente misterioso para mí, completamente incomprensible para los que están a mi alrededor, pero él conoce mi camino. Y eso consoló a Job en sus pruebas. Eso debe consolarte a ti también. Dios conoce tu camino. El cristiano cuando se siente fatigado, o se siente a punto de caer, los creyentes, hermanos, nos decimos a nosotros mismos, Él conoce mi condición, Él se acuerda de que soy débil, de que soy polvo. Por lo tanto, tendrás de mí misericordia. Salmo 103, verso 14. Cuando el cristiano le embarga la duda y la incertidumbre, apelan a ese mismo atributo diciendo, examíname, oh Dios, y conóceme, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El conocimiento de Dios, hermanos, el cual es el que escudriña los pasos y los caminos del cristiano, no son algo quizás para desanimarlo, no, es algo que ha de motivarlo a perseverar, a avanzar, a su santificación.
Has conocido mis pensamientos de lejos. Has conocido mi sentarme, mi levantarme. Si hiciere mi estrado en los cielos, allí estás tú. Si lo hiciere en el abismo, tú estás allí. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el salmista, Salmo 139. La doctrina entonces del conocimiento de Dios o de la sabiduría de Dios debe llevarnos, hermanos, a la adoración más profunda. Sí, Dios está observándote, Dios está alrededor de ti. Dios conoce cada una de tus acciones, todas. Estas brindan consuelo al cristiano. Allí hallamos estímulo también para la oración. Cuando nuestros actos pecaminosos demuestran la poca entrega de corazón y el poco compromiso con el Señor, y hemos oído la pregunta escrutadora, ¿me amas? Nosotros, cual Pedro, hemos dicho, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor, que legítimamente sabe todas las cosas, a pesar de esa condición en la que en algunas ocasiones podemos caer, sabe que lo amamos. Y ahí viene la restauración. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sírveme. Señor, tú sabes que te amo. El conocimiento de Dios entonces debe motivarnos, hermanos, a hablar con nuestro corazón. Sí, yo te amo. Juan 21:17. Hallamos estímulo para amarlo, para adorarlo. Hallamos estímulo para orar. Isaías 65:24. Será que antes que clamen, responderé yo. Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Como aquella mujer Agar cuando fue echada por Sarai, su señora, cuando estaba a punto de fallecer allá en el desierto, el ángel de Jehová le dice o le señala dónde está la fuente del agua. Ella reconoció allí en ese instante, tú eres el viviente que me ve. Ella quizás no tenía el conocimiento de Dios, lo más probable es que no. Pero ese día ella entendió, reconoció que Dios la veía y la favoreció, no dejó morir a su hijo ni a ella. ¿Cómo puede entonces entender mejor la iglesia la sabiduría de Dios? En la persona de Jesucristo. En Cristo nosotros, hermanos, podemos quizás este tributo que hemos de una forma u otra rastreado a través de algunos pasajes bíblicos, algunos textos, en una serie de eslabones que podríamos seguir en toda la narrativa bíblica. Cristo viene a coronar el atributo de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Jesucristo, literalmente, hermanos, es la sabiduría de Dios expresada en su plenitud. ¿Cómo la iglesia puede entender? Dios es sabio, mira a Cristo, mirando a Cristo, contemplando su obra. Él es la corona, hermanos, en todo este sermón que venimos hablando hoy. Él es la corona, Él es la sabiduría de Dios encarnada. Cristo es la sabiduría de Dios personificada como se revela en la cruz. Y algo tan, hermanos, tan asombroso. La cruz del Calvario. Allí en la cruz, hermanos, ahí colindan los atributos de Dios. En la cruz del Calvario. En la cruz de Cristo, allí. Allí llegan, hermanos, a la conclusión, a la consumación, estos atributos asombrosos de Dios. Pero una vez más, Dios nos deja perplejos. Ninguno de nosotros podría idear un plan tan, hermanos, tan, ¿cómo podría decir? Tan distinto a lo que la humanidad podría planificar en la cruz del Calvario.
donde la aparente debilidad de Cristo se convierte en la mayor manifestación de la sabiduría y el poder de Dios para salvar a la iglesia. Permítame, hermanos, leer primero a los Corintios, en el capítulo 1. Allí como los textos lo expresan. Desde el verso 26. O podríamos leerlo más atrás. Verso 18, desde la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por supuesto que sí. El mundo que se creía sabio. Dios, entonces, en su sabiduría, en la persona de Cristo, en la cruz de Cristo, desafía la lógica humana. Porque cualquiera podría decir, ¿cómo que un judío crucificado podría ser el Salvador? Porque miles fueron crucificados para ese entonces. Miles eran crucificados. ¿Cómo es que un hombre en la cruz podría salvar? El asunto es que no era cualquier hombre. No era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Es de esta manera como la sabiduría de Dios desafía la lógica humana. Por supuesto, hermanos, esta es una sabiduría por revelación, porque así es nuestra sabiduría, la cual recibimos del Espíritu, el cual nos da entendimiento de todas estas cosas. Pero fíjense, Dios hace un desafío. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues sí. Y muestra la cruz. Él muestra la cruz. Su sabiduría, la sabiduría de Dios, desafía la lógica humana desde este punto de vista. Desafía la lógica mundana. El verso 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios actúa de formas inesperadas. De esta forma, su sabiduría en Cristo desafía la lógica humana, desafía la lógica mundana. Y los versículos 30 al 31 demuestran que Cristo es el centro de la sabiduría de Dios para nosotros. Entonces, esa elección, hermanos, sin paralelo de la iglesia en Cristo, crucificando al Hijo de Dios, para nosotros es el clímax de la sabiduría. Allí Dios manifestó su sabiduría, sus caminos allí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y de esta forma podemos nosotros ver y contemplar en Cristo todos los tesoros y las riquezas del conocimiento. Usted, hermano, hermana, apreciado hermano y hermana, quiere conocer, entender los propósitos, quiere entender quizás la naturaleza de Dios. Miremos a Cristo, la máxima revelación de Dios, el Hijo de Dios, Dios en la carne, Dios encarnado, la corona de todos los atributos divinos. El último eslabón en todo el plan
misterioso de Dios, esa revelación, la cual se ha manifestado y se ha concluido en la persona de Jesucristo. Así que el Dios sabio, infinito, que todo lo sabe y lo conoce, de una forma u otra ha hecho un resumen para nosotros en Cristo, en la persona de Cristo, para que nosotros así, hermanos, podamos tener consuelo. Podamos en Cristo entonces, hermanos, tener gozo, contentamiento, porque Él lo ha hecho por ti y para mí. Él lo ha hecho por nosotros, por la iglesia. Por Él es que estamos nosotros en Cristo, porque lo ha planificado, Él lo ha deseado así. Y en Cristo tenemos la plenitud de todas las cosas. Justificación, santificación, redención. Y si algo produce esas verdades en nosotros, hermanos, es alabanza, alabanza, alabanza. Y quiero terminar entonces, hermanos, con el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, desde el verso 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a orar, vamos a agradecer a nuestro Dios por su palabra, sus misericordias para con nosotros. Gloria al Señor. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, esta noche, Señor, podemos deleitarnos, Señor, en las verdades de la palabra. Esa palabra, Señor, que ha sido dada para nosotros, para que las escudriñemos, para que verifiquemos, cotejemos nuestra fe, para que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios y de Jesucristo, en el cual están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, para que en amor, todos juntos, podamos tener un corazón lleno de alegría, creciendo en la fe juntos, echando mano de la vida eterna, como hemos sido llamados. Todos aquellos que compartimos la gracia, que hemos recibido esa gracia salvadora, ese llamamiento eficaz, el poder de Dios en nosotros mediante Cristo. Ruego en esa noche, Señor, que tu palabra, la cual es poderosa en los creyentes, nos mueva al arrepentimiento, nos lleve a la adoración, nos lleve a la alegría, al contentamiento, al gozo en Dios nuestro Salvador. Señor y Dios, sigue edificando nuestras almas por el poder de tu palabra, la cual es verdad. Así santifica a la iglesia en tu palabra, Señor mi Dios. Tu palabra es verdad. Ministranos, Señor, Dios mío, con el poder de ella y con la obra de tu Espíritu Santo. Sí, mi Dios, tu palabra, la cual es viva y eficaz, que penetre, Señor, hasta nuestro espíritu, alma, nuestros tuétanos. Llévanos, Señor, Dios mío, al cambio. Muévenos al arrepentimiento. Señor, que tu palabra, Señor, Dios mío, genere en nosotros, ese deseo, esa motivación, Señor, Dios mío, de servirte. Oh Padre glorioso, obra en cada uno de nosotros en esta hora. Te ruego y te pido todo esto, oh Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya, vamos a, ¿ok? Tornar. ¿Cómo? Orar por las ofrendas. Amén. Bien, vamos a orar también por las ofrendas. Amén. El Señor. Señor y Dios, te damos gracias también esta noche, Señor, por el privilegio que tenemos de ofrendar, de dar para tu obra, Señor, sabiendo que tú no necesitas de ninguno de nosotros, pero podemos participar dando fruto, como dice la Escritura, como dijo el apóstol Pablo, busco fruto, oh Señor, que den gloria a tu nombre. Así, Señor, también podemos
contribuir para la iglesia, Señor, y todas las cosas que sean necesarias. Padre glorioso, bendice a aquellos que dan con alegría, con contentamiento, porque tú amas al dador alegre. Permite, Señor Dios mío, que todo sea, Señor, para la gloria tuya. Usado, Señor Dios mío, para todo lo necesario del crecimiento de la congregación. Padre bueno, Señor, te adoramos y te bendecimos en esta noche una vez más. Señor, contentos de poder contribuir con la obra tuya, Señor. Padre glorioso, bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, Padre Santo, para la gloria tuya. Te lo ruego una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.